Corresponde esta mañana los versículos 16 al 17. ¿Qué creyente no ha leído Romanos 1:16 en algún momento? ¿O lo ha oído? ¿O lo ha memorizado? Romanos 1:16 y 17 son pasajes bien conocidísimos y dice así, dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, esta mañana hemos leído estos versículos tan conocidos por el pueblo cristiano, citados muchas veces por nosotros, Señor, y por muchos creyentes, donde nos llena de gozo y nos llena de ánimo y nos llena, Señor, de un regocijo y podemos decir de un orgullo correcto, al decir que no nos avergonzamos del Evangelio. Y esta mañana, Señor, queremos comprender qué significa no avergonzarse del Evangelio, las razones por las cuales nunca debemos avergonzarnos del Evangelio, de su palabra, de Cristo, de usted, de proclamar su palabra a las personas, Señor, que no le conocen. Que nunca sintamos vergüenza de llamarnos cristianos, que nunca sintamos, Señor, pena, que nunca, Señor, escondamos nuestra fe, que podamos proclamar a Cristo con gozo, con alegría, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros y sabiendo lo que Él puede hacer en la vida de cualquier persona que deposita toda su confianza en Él. Señor, nos dejamos en sus manos, su Espíritu que habita en cada uno de los que le hemos conocido, nos ilumine y así ilumine también la mente de todos los presentes esta mañana. Nos dejamos en sus manos, maravilloso Dios, y le agradecemos entonces por su palabra. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, lo he titulado: no se avergüence del Evangelio, no se avergüence del Evangelio. Pero la pregunta sería esta mañana: ¿qué es la vergüenza? ¿Qué es vergüenza? Pues una definición nos dice que la vergüenza es una emoción moral que nos lleva a querer ocultarnos o callarnos ante las personas. Es un sentimiento moral que nos llena de vergüenza o que nos apena delante de las personas ante las que estamos. Pero la cosa aquí sería, o la otra pregunta sería: ¿qué cosas son las que producen vergüenza, que nos lleva a querer ocultarnos de los demás, que no nos vean? ¿Qué cosas? Podrían ser un sinnúmero de cosas, pero algunas de las cosas que pueden producir vergüenza son aquellas cosas que hemos hecho y que no están bien, y que si nos descubren nos daría vergüenza. Personas que han hecho cosas malas y han sido descubiertas en ellas se llenan de vergüenza y se apenan ante el público, se apenan delante de las demás. Por ejemplo, personas que han sido descubiertas haciendo algún tipo de fraude y al ser descubiertas se llenan de vergüenza. Personas que han sido también descubiertas robando algo. Personas que, por ejemplo, van a un supermercado y se esconden cosas y cuando van por la puerta las descubren. Y como son cosas incorrectas, las personas se llenan de vergüenza. Personas en las noticias, por ejemplo, cuando las han captado robando y las han apresado, usted va a ver cómo quieren taparse la cara ante las cámaras en los noticieros. Porque hay cosas que producen vergüenza, porque no están bien. El ser atrapados mintiendo, por ejemplo, que si nos atrapan en una mentira, eso nos produce o debería de producir en su vida vergüenza.
porque usted es cristiano y se supone que el cristiano no debe mentir, tampoco debe robar, tampoco debe calumniar. Y cuando alguien es sorprendido calumniando, mintiendo, llamándose cristiano, debería producir vergüenza. También las personas se sienten avergonzadas cuando son descubiertas en alguna infidelidad, por ejemplo. Les provoca vergüenza el ser descubierta, aunque hoy en día se ha perdido la vergüenza para hacer el mal. Entonces, hay muchas cosas que producen vergüenza, pero una de las cosas que nunca debería producir al cristiano vergüenza es ser cristiano. Nunca debería el cristiano sentirse avergonzado por decir que cree en Jesucristo, que cree en Él como su Señor, como su Salvador. Nunca debería darle vergüenza entre las personas decir que Él es un cristiano, decir que Él va a un lugar que se congrega, que adora a Dios y que exalta a Dios. Pero hoy en la actualidad muchas personas que se dicen ser cristianos se avergüenzan de su fe, se avergüenzan de Cristo, se avergüenzan de Dios y les da pena profesar que son seguidores de Cristo. Y hay veces que les da vergüenza porque tienen también un mal testimonio, tienen un pésimo testimonio en la familia, en la comunidad, en la sociedad donde se llevan. Por lo tanto, les da entonces vergüenza decir que son cristianos. Pero nunca usted debe avergonzarse de ser un seguidor o una seguidora de Jesucristo. Jamás usted debe sentir vergüenza por eso. En los versículos de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, en estos versículos es de esta carta que va dirigida a un grupo de personas que eran de ciudadanía romana. Esos versículos tienen un tema, tienen el tema de lo que es todo el libro a la carta de los romanos. Estos versículos nos dan la síntesis de esta carta, expresan de una forma muy concisa, muy precisa, lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios ha logrado por medio de Cristo, hermanos, nuestra salvación. Dios ha logrado por medio de Cristo darnos el perdón para que nosotros no vayamos a la condenación eterna. Y por eso, hermanos, por eso de que Dios nos ha salvado y nos ha librado de la condenación eterna, es por eso que el apóstol Pablo en estos versículos, él no se avergonzaba de identificarse con Cristo y de proclamar a Cristo. No se avergonzaba de Cristo porque sabía lo que Dios había hecho por medio de su amado Señor y Salvador. Entonces, en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, Dios nos muestra dos efectos del poder del Evangelio, a fin de que no nos avergoncemos de proclamar a Cristo. Dios nos muestra dos efectos del poder del Evangelio, a fin de que no nos avergoncemos de proclamar a Cristo. ¿Y cuál es el primer efecto del poder del Evangelio? Está en el versículo 16. Y es, el Evangelio nos muestra el poder de Dios. ¿Qué hace el Evangelio? Nos muestra el poder de Dios. Y el segundo efecto que Dios nos muestra del poder del Evangelio es que el Evangelio nos revela la justicia de Dios. Versículo 17. Esos son los dos efectos que nos muestra el Evangelio, para que no nos avergoncemos de Cristo. Y vamos a verlo entonces de una forma más detallada, estos dos efectos. Entonces, el primer efecto que nos muestra el poder del Evangelio para que no nos avergoncemos de proclamar a Cristo es, dijimos, el Evangelio nos muestra el poder de Dios. En el versículo 15 de Romanos capítulo 1 y en el versículo 15 que leemos, dice así, Romanos capítulo 1, versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
Aquí en el versículo 15, el apóstol Pablo concluye esa sección que viene desde el versículo 1 y le dice a los cristianos que viven en Roma que él está con entusiasmo para ir y visitarlos y predicar entre ellos el evangelio, predicar entre ellos a Cristo. Cristo que murió, que resucitó, que ascendió al cielo y que pronto volverá. Pablo está entusiasmado con llegar a Roma y predicar este mensaje de salvación. Y por eso en el versículo 16, entonces él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces acá, en este primer efecto que Dios nos muestra del poder del evangelio, que nos muestra aquí es el poder de Dios. Y vamos a ver que el evangelio muestra el poder de Dios de tres formas en este versículo. Tres formas se muestra el poder de Dios en el versículo 16. Y la primera forma es en su origen divino. ¿Cómo muestra el evangelio el poder de Dios? En su origen divino. Porque el versículo nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio del que Pablo aquí no se avergüenza, el evangelio, hermanos, son las buenas noticias de salvación. Él no se avergüenza de estas buenas noticias para la humanidad. ¿Y por qué son buenas noticias? Evangelio significa buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. ¿Y por qué Pablo no se avergüenza de estas buenas noticias? Hermanos, porque si hay una buena noticia, significa que hay una mala noticia. Y la mala noticia que hay es que somos pecadores, que somos pecadores. Y esa es la mala noticia: somos pecadores y por lo tanto merecemos la condenación eterna. Esa es la consecuencia de nuestros pecados. Y lo que el apóstol Pablo entonces quiere decir es que él se sentía orgulloso de ser portador de una buena noticia. La mala noticia es que somos pecadores, merecemos la condenación eterna. Pero Pablo dice: pero yo porto una buena noticia. Y la buena noticia es que el evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué son las buenas noticias? Es poder de Dios. Y él dice entonces: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y aquí nos da la causa o la explicación por lo que Pablo no se siente avergonzado de proclamar el evangelio en la ciudad de Roma. Él no se siente avergonzado de llegar a aquella ciudad y proclamar este mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poderoso. El mensaje del evangelio, hermanos, no tiene poder. No tiene poder. El evangelio es poder. No tiene poder. El evangelio es poder. Es distinto a que tiene poder. El evangelio en sí mismo es poder del Dios Todopoderoso, obrando a través del mensaje que habla de la persona y la obra de Cristo. Es tan poderoso el mensaje de salvación, es tan poderoso que Pablo no se avergüenza de predicarlo, de proclamarlo. ¿Por qué? Porque es poderoso para producir convicción de pecado en el corazón de las personas. Es tan poderoso que produce arrepentimiento. Es tan poderoso que produce fe. Es tan poderoso que produce un nuevo corazón. Es poderoso el mensaje de salvación. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo de hablar de Jesucristo. No me avergüenzo de proclamar que murió en una cruz. No me avergüenzo de predicar que Él resucitó, que Él ascendió y que pronto volverá. No me avergüenzo de este mensaje, porque es la buena noticia de Dios para salvación.
El Evangelio entonces es esa buena noticia, que el pecado puede ser perdonado, que el alma del ser humano puede ser librada del castigo eterno por medio de Jesucristo. Por eso es que usted no debe avergonzarse de hablar de Jesucristo, porque hablar de Jesucristo es el poder de Dios obrando a través de ese mensaje en el corazón de aquella persona que lo escucha. Y cuando Pablo está diciendo que no se avergüenza de este mensaje, de esta buena noticia, es porque, hermanos, en los días del apóstol Pablo, predicar acerca de Cristo no es como en nuestros días. Hoy usted puede salir por la calle y proclamar abiertamente el mensaje de salvación solamente si usted se lo dispone, y no hay problema. Pero en los días del apóstol Pablo no era como en nuestros días. En aquellos días, proclamar que alguien que murió como un delincuente, no que era delincuente, que murió como un delincuente, proclamar que esa persona, que por medio de esa persona había perdón, había vida eterna, las personas ¿cómo veían eso? ¿Cómo escuchaban eso? Que alguien que había muerto colgado como un delincuente era el Salvador, otorgaba vida, otorgaba perdón. Cuando las personas escuchaban eso, lo veían como ridículo, lo miraban como una locura, algo que nadie debía creer, como algo que nadie debía aceptar, porque era una muerte solamente para los delincuentes, morir colgado en una cruz. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo de proclamar que el que murió colgado, como si hubiese sido un delincuente, que murió y resucitó, y que en él hay salvación, no me avergüenzo de predicarlo y de proclamarlo. La Biblia nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 18 al 24, observe lo que era en esos tiempos predicar a Cristo como crucificado y resucitado. Dice Pablo, hablándole a los Corintios, primera carta a los Corintios, 1:18 en adelante dice, porque la palabra de la cruz, porque ¿qué era la cruz, hermanos? Un instrumento de tortura. Era como la silla eléctrica en nuestros días. Era donde morían los delincuentes, los enemigos del imperio romano. Pero Pablo dice, porque la palabra de la cruz, o sea, el mensaje que se centra en la cruz, ¿qué es? ¿Qué era para ese tiempo? Era locura, una tontería, era ridículo pensar que el mensaje de un crucificado traía vida eterna. Él dice, es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es? ¿Qué es el mensaje de la cruz? Para nosotros, dice Pablo, no es locura, es que es poder de Dios. 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, porque para ellos era locura. Los sabios no entendían, el más docto y escriba no entendía. ¿Cómo alguien colgado en una cruz, que murió como un delincuente, puede dar salvación? Y Dios dice, Dios ha enloquecido la sabiduría de los sabios. 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó salvar a Dios a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué? Los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, porque para ellos era una locura que un muerto en la cruz diera vida eterna. Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero el mensaje. Y para los gentiles, para los que no eran judíos, ¿qué era el mensaje? Una tontería. Era ridículo. Esa es la palabra locura. Es ridículo. Es una tontería. Que el que murió en una cruz pueda dar salvación.
24. Más para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué es Cristo, hermanos? Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. De tal manera, hermanos, que el mensaje de un Salvador crucificado era ridículo, provocaba la burla en aquellos que lo oían. Se burlaban de los que predicaban eso. Se burlaban, lo ridiculizaban. Pero el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo de predicar a Cristo. No me avergüenzo de proclamar a Cristo crucificado. Él se gloriaba en predicar a Cristo. Se enorgullecía, hermano, de predicar a Cristo. Consideraba el apóstol Pablo que predicar a Cristo y su obra de salvación era un gran privilegio. ¿Qué era para Pablo? No era causa de vergüenza, como algunos hoy se avergüenzan de hablar de Cristo a su vecino, a su amigo, a su conocido, a su pariente. Para Pablo era un gran privilegio. Él dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo se gloriaba en su Señor, se gloriaba en su Salvador, se gloriaba en Cristo. Así que, hermanos, de la misma manera nosotros, al hablar de Cristo, sintámonos orgullosos de Él, sintámonos orgullosos de ese mensaje, porque Cristo es poder de Dios para salvación. Así que no le dé pena hablarle a su familia de Cristo, no le dé pena hablarle a sus amigos de Cristo. Amén. No se avergüence del Evangelio. Pablo entonces no solo no se avergonzaba de predicar el Evangelio, sino que él también instruye a Timoteo a que jamás se avergüence de anunciar a Cristo, aunque cuando lo haga, Timoteo, eso le traiga desprecio, le traiga la burla y le traiga sufrimiento. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8, Pablo le dice a Timoteo, por tanto, ¿qué le dice? 1:8, no te avergüences. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y luego le dice, ni de mí, preso suyo, porque Pablo estaba preso por predicar a Cristo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Nosotros, de la misma manera como Pablo, guiado por el Espíritu Santo, instruye a Timoteo, no nos avergoncemos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Ha hecho algo Dios en su vida? ¿Ha hecho algo Cristo en su vida? Pues cuénteselo a su vecino, a su amigo, a su conocido. No se avergüence de hablar de Cristo. Ahora, una segunda forma en que el Evangelio muestra el poder de Dios en el versículo 16 es en su propósito redentor. En su propósito redentor, porque el versículo dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, y de ahora dice, para salvación. Es poder de Dios para salvación. Hay un propósito redentor en este mensaje. Y cuando dice para salvación, nos muestra el objetivo, la meta, el fin de ese mensaje. Es la salvación de los oyentes. Ese es el objetivo. Es abrir las puertas al reino de Dios, a la humanidad. La salvación que se obtiene entonces por medio del poderoso mensaje de salvación tiene que ver con liberación. La palabra salvación ahí tiene que ver con liberación. ¿Pero liberación de qué? ¿Salvos de qué? Es, hermanos, liberación del poder del pecado.
es liberación de las consecuencias eternas del pecado. El mensaje acerca de la persona y obra de Cristo es para obtener el perdón y la salvación. Es poderoso para salvar. Por eso, hermanos, necesitamos centrarnos en la palabra de Dios siempre y predicar la palabra de Dios siempre para salvación de aquellos que no conocen a Dios y para edificación de nuestra vida espiritual. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 24 lo siguiente. Lucas 24, 46 y 47 dice: y les dijo, está hablando Cristo acá, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Evangelio, hermanos, es para traer entonces el perdón de los pecados a todos aquellos que lo escuchen. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poderoso para dar salvación. Y la tercera manera, en el versículo 16, o la tercera forma en que el Evangelio muestra el poder de Dios, es en su oferta imparcial. Versículo 16 dice: es para salvación ¿a quién? El mensaje del Evangelio es salvación ¿a quién? ¿Para quién? Dice: a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí entonces, en esta expresión final del versículo 16, vemos, hermanos, que el poder del Evangelio es para salvación y es específico: a todo aquel que cree. Aquí nos muestra que la salvación no es para toda la humanidad. La salvación no es para todas y cada una de las personas del mundo, porque eso sería universalismo. Es creer, si creemos que es para todos los seres humanos en general, para todas las personas, entonces estaríamos diciendo que Cristo murió por todos aquellos que tampoco se arrepienten de sus pecados. El texto es claro. El mensaje del Evangelio es salvación solamente para todo aquel que cree, solamente. La salvación solamente es para el que cree. La condición necesaria para la salvación es creer. Creer. Todo aquel que cree será salvo, sin importar su nacionalidad, sin importar su raza, sin importar su estatus social. Dios nos muestra en esta parte final del versículo que no hace acepción de personas. Es para todo aquel que cree. Es para el ladrón, si cree y se arrepiente. Es para el infiel con su pareja, con su esposo o con su esposa. Es para ese infiel si se arrepiente y cree en Jesucristo. Es para el borracho si se arrepiente de su pecado y cree en Cristo. Es para toda persona que cree en Cristo y se arrepiente. Es para Él. Para Él es este mensaje. Para Él es la oportunidad de salvación. Y el versículo dice: es para salvación a todo aquel que cree. Y dice: ¿a quién primeramente? Al judío primeramente. ¿Por qué nos dice eso? Esta parte del versículo nos dice al judío primeramente, hermanos, porque es el plan de Dios, la salvación del pueblo de Israel. Es el plan de Dios. No es porque son más especiales que usted, no es porque son más especiales que yo, no es porque la nación de Israel sea más especial que el resto de las naciones. Sencillamente es porque es el plan de Dios para ellos. Y usted puede ver que Dios tiene un plan para ellos.
Dios envió a ellos profetas, luego Dios envió a ellos ¿qué? Apóstoles, y luego también Dios les dio a ellos evangelistas. Y por medio de ellos, y principalmente para ellos, ¿quién vino? ¿Para quién vino Cristo, hermanos? Principalmente. Juan 1, 11 al 12, a los suyos vino. Principalmente para ellos. El Señor Jesucristo expresa lo siguiente también en Mateo 15, 24 y dice: y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién vino primeramente la salvación? ¿A quién vino primeramente Cristo? Al judío. Porque en el plan de Dios están ellos. Hay un plan maravilloso de Dios con la nación de Israel. Y Cristo a los apóstoles les mandó a predicar primeramente a los judíos. Mateo 10, versículos 5 al 6, Jesús dijo: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La salvación es primeramente para ellos. A ellos vino el Mesías, a ellos vino el Salvador, y Dios tiene un plan maravilloso con la nación de Israel. Pero sabemos que los judíos lamentablemente han rechazado a Cristo, han rechazado al Mesías y se han endurecido para no creer en Él. Y mientras ellos están, hermanos, endurecidos, rechazando a Cristo, Dios en su gracia ha extendido la salvación a todas las naciones. Pero vendrá el día cuando Dios volverá a tratar con la nación de Israel. Y eso lo dice Romanos 11, 25 al 27. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Está hablando Pablo a los gentiles, a los que no son judíos, que se han convertido a la fe, a los romanos mismos de esta carta, y les dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, a la nación de Israel, endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo van a estar endurecidos? Lo dice la siguiente parte del versículo: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26. Y luego, cuando se salve el último, la última persona, no sé de qué nación, no sé si es hombre o mujer, la Biblia no dice, pero cuando se salve el último o la última mujer en las naciones, entonces Dios va a tratar nuevamente con Israel. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, hermanos, la salvación es para todos, para todas las personas. Incluye a los judíos, incluye a personas de todas las nacionalidades. Pero el judío, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el que no es judío para ser salvo? Creer en Cristo como su Señor, como su Salvador, arrepentirse de sus pecados. Judío y no judío necesitan lo mismo, porque para Dios no hay acepción de personas. Ambos necesitan poner su confianza en Cristo como su Señor y su Salvador. Así que, hermanos, hemos visto aquí en el versículo 16 que Pablo nunca se avergonzó de proclamar el Evangelio de Cristo. Nunca se avergonzó de vivir para el Evangelio de Cristo. Nunca se avergonzó de sufrir por el Evangelio de Cristo. Y recuerde que el Evangelio del que Pablo no se avergonzó es poder de Dios para salvación. El Evangelio es acerca de una persona, es acerca de Cristo, es proclamar su muerte, su resurrección y su segunda venida. Y todos aquellos que creen en Él, sean judíos o no sean judíos, recibirán
el regalo, recibirán la vida eterna. De la misma manera que entonces que Pablo, usted y yo, nunca debemos avergonzarnos de hablar de Cristo. Nunca debemos avergonzarnos de vivir para Cristo. Nunca debemos avergonzarnos si nos toca sufrir por causa de Cristo. Nunca. Amén, hermanos. En Lucas capítulo 9, 26, el Señor Jesús nos dice, Lucas 9, 26, el Señor Jesús nos dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Si usted se avergüenza de Cristo delante de los hombres aquí, cuando Él venga, Él se va a avergonzar de usted. Así que necesitamos entonces, hermanos, predicar a Cristo con gozo, con alegría, para la gloria de Él, para la alabanza de su nombre. Proclamarlo, hermanos, con orgullo, porque Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es Dios hombre, que vino y murió por nuestros pecados. No nos avergoncemos entonces de proclamar a Cristo donde vayamos, donde estemos. Vivamos para Él y hablemos y testifiquemos de quién es Él y lo que se obtiene por creer en Él con todo el corazón. Ahora, la segunda verdad que vamos a considerar del mensaje del Evangelio, a fin de que nunca nos avergoncemos de proclamar a Cristo, el segundo efecto, tiene que ver con que el Evangelio nos revela la justicia de Dios. Primeramente vimos que el Evangelio nos muestra el poder de Dios para salvación. Pero ahora vamos a ver el segundo efecto. El Evangelio nos revela la justicia de Dios, versículo 17. Y dice, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, acá vamos a ver dos aspectos de la justicia de Dios en este segundo efecto que produce el Evangelio. Y hay dos aspectos dentro de esta verdad. Y lo primero es que la justicia de Dios se revela por medio de la fe. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por medio de la fe. Aquí entonces vemos que se presenta el tema de todo el libro de Romanos y la razón de lo que Pablo ya expresó también en el versículo 16. Y es que esta justicia de Dios se revela por obras. ¿Cómo se revela? ¿Por obras? El texto dice claramente, se revela por fe. Por fe. Y esto que se revela por fe es algo que el hombre no puede saber por sí mismo. Dios tiene que revelar su justicia, tiene que darla a conocer al ser humano. Y Dios le revela al ser humano que puede ser justo delante de Él por medio de la fe. Por medio de la fe. Y la justicia, hermanos, que como lo leemos acá, no tiene a veces una comprensión para nosotros. La justicia en nuestro contexto es diferente a como lo entendía el judío en los días de Cristo, en los días de Pablo. ¿Qué es la justicia? La justicia para los judíos tenía que ver con una condición legal, algo jurídico. Era una declaración favorable de un juez ante un acusado. El juez declaraba a alguien justo o lo declaraba recto, lo declaraba íntegro, lo declaraba como alguien que no había violado ninguna ley moral, pero tampoco en este aspecto aquí sería que no ha violado ninguna ley divina. Cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos declara justos. Nos declara como personas que no hemos violado sus leyes.
Hermano, pero las hemos violado, ¿sí o no? ¿Hemos mentido? Los 10 mandamientos. ¿Hemos mentido? ¿Hemos robado? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Hemos sido infieles? Los que somos casados, en la mente o físicamente, usted lo sabe, si lo ha hecho o no lo ha hecho. ¿Ha matado? No, dice usted, pero ¿ha odiado a alguien? Sí. Jesús dijo que cualquiera que odia a alguien se ha convertido en un asesino. Hemos violado los 10 mandamientos. Hemos codiciado. ¿Ha codiciado usted algo de alguien alguna vez? Somos culpables ante Dios. Hemos violado su ley. Pero cuando venimos a Cristo por la fe y creemos en su muerte y creemos en su resurrección, Dios nos declara justos. O sea, Dios nos declara como personas que nunca hemos violado su ley. Y por lo tanto, entonces, no aplicamos a la condenación eterna. Entonces, Dios, hermanos, revela por medio del mensaje de salvación en Cristo, Dios nos muestra que el creyente es alguien recto delante de Dios, es alguien íntegro delante de Dios. El Dios Todopoderoso nos declara inocentes, sin falta alguna. Y aquí el versículo 17 se le llama entonces a eso la justicia de Dios, porque esa justicia procede ¿de dónde? De Dios. Viene de Dios, se origina en Dios, procede de Dios. Es Dios quien concede la rectitud que no tenemos. Es Dios quien concede la integridad que usted y yo no tenemos. Es Dios por medio de Cristo, al creer en Cristo. Dios nos declara legalmente justos. Y para eso es que el Señor Jesucristo vino, para que en Él sean declarados justos y que sean tratados como personas justas los que creen en Él. ¿Cómo Dios hace eso? Si lo que merecemos es condenación eterna, hemos violado su ley. Porque Dios nos declara justos. Le explico por qué. Cuando usted creyó en Cristo y cuando yo creí en Cristo y cuando una persona cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, Dios pone en su vida y en mi vida y en la vida del que se arrepiente, pone en él o en ella los méritos perfectos de Cristo. Si hay alguien que nunca violó la ley de Dios, ¿se llama? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y cuando yo me arrepentí de mis pecados y cuando usted se arrepintió de sus pecados y confió en Él, Dios puso los méritos de la vida perfecta de Cristo en su vida. Y Dios lo que ve en su vida y lo que ve en mi vida es la vida perfecta, la obediencia perfecta de Cristo en usted. Dios entonces nos declara íntegros y rectos porque los méritos de Cristo fueron puestos en nuestra vida. Fuimos justificados en Cristo y por Cristo. En la cruz del Calvario Cristo llevó todas mis violaciones a la ley de Dios y puso en mi vida su vida perfecta. Cuando creí en Él y me arrepentí de todos mis pecados. Entonces en Cristo, hermanos, somos redimidos y somos justificados por gracia. Romanos 3:21 al 24 dice: pero ahora, aparte de la ley, o sea, la ley divina, la ley moral de Dios, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios, ¿cómo viene? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Dios nos ha hecho justos por fe y no por obras. Nos ha hecho justos gracias a Cristo, que pagó mi deuda en la cruz del Calvario. Y Dios me ve como que yo he cumplido todos y cada uno de sus mandamientos, cuando yo sé que he violado muchos de ellos. Pero gracias a Cristo en mi vida, Dios me ve en perfección moral. ¿Y cómo le ve Dios a usted? En Cristo, en perfección moral. Pero usted dice, pero a veces tengo malos pensamientos, pero a veces tengo malas actitudes, pero a veces cometo no errores, horrores. Hermanos, si no fuera porque Cristo está en su vida, usted y yo, cuando cometemos esos errores, a veces estaríamos condenados en vida y al morir pasaríamos al tormento eterno. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Porque Dios ve en mi vida a Cristo y ve en su vida a Cristo. Y Cristo nos ayuda día a día a caminar en fe, a abandonar el pecado, a confesar toda falta que cometemos. Y por Él Dios nos sigue viendo perfectos moralmente. Gracias a Cristo. Ahora, un segundo aspecto que nos revela la justicia de Dios en el versículo 17 es que esa justicia se evidencia en una vida de fe. Dice la siguiente parte del versículo 17, como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive el justo? Por la fe. Aquel que ha sido considerado moralmente correcto y perfecto, porque los méritos de Cristo están ahora puestos en su vida, la Biblia dice que esta persona vivirá por la fe. Y esto, cuando dice como está escrito, el versículo 17, viene de Habacuc capítulo 2, versículo 4, donde el profeta Habacuc está recibiendo de parte de Dios ahí consuelo. ¿Consuelo por qué? Porque Dios le ha dicho que una nación enemiga va a llegar a conquistar la nación, y que ese ejército que va a venir va a arrasar con toda la tierra y va a arrasar con todo lo que se encuentre a su camino. Y entonces Dios está consolando al profeta en Habacuc 2:4, y Dios le dice al profeta que el justo que confía en Él vivirá y no morirá cuando lleguen los invasores a la tierra. De tal manera que tiene la misma idea en Romanos 1:17. El hombre o la mujer cuya justicia se fundamenta en la fe que deposita en Cristo no será condenado ni condenada jamás. El justo por la fe vivirá eternamente. Nunca dejará de creer en Cristo. Todo aquel, hermanos, que verdaderamente se arrepintió de sus pecados, que confió en Cristo como su Señor y su Salvador, y que ha sido declarado justo por la gracia de Dios, esa persona perseverará hasta el final. Tendrá sus caídas, tendrá sus errores, pero se levantará, confesará su pecado a Dios y se apartará, mostrará una vida de fe. Porque su fe en Cristo como su Señor y Salvador lo ha hecho, por la gracia de Dios, lo ha hecho una persona que permanecerá confiando constantemente en el perdón de Dios, en la misericordia de Dios. Así que entonces, todo aquel que está fuera de Cristo, todo aquel que no ha confiado en Cristo, todo aquel que los méritos de Cristo no han sido puestos a su favor, ¿cómo lo considera Dios? Un desobediente, un constante rebelde a su ley,
Por lo tanto, Dios lo considera merecedor de la condenación eterna. ¿Qué es mejor, estar en Cristo o estar sin Cristo? Estar en Cristo, estar con Cristo y no fuera de Cristo. La Biblia nos dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá, ¿cómo? Por fe. ¿Cómo vive el justo? ¿Cómo vive aquel que ha creído en Cristo? ¿Cómo vive aquel que se ha reconciliado con Cristo? ¿Cómo vive el hombre y la mujer que han confiado en Cristo? ¿Cómo viven? Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que, hermanos y hermanas, el mensaje del Evangelio, al ser recibido por la fe en Cristo, nos transfiere una nueva vida, nos transfiere la vida perfecta y justa de nuestro Señor Jesucristo. Nos confiere un total perdón de parte de Dios. Es en Cristo que el Dios eterno, que el juez eterno nos declara inocente y nos libera de las consecuencias de la condenación eterna. Pero estar sin Cristo nos expone a todos, hermanos. Estar sin Cristo, fuera de Cristo, nos expone a la condenación eterna. Pero hay buenas noticias. Si usted no ha confiado en Cristo, si usted está fuera de Cristo, si usted está en rebelión contra Dios, en desobediencia a Dios, hay buenas noticias para usted. Si usted confía en Cristo, si usted le pide perdón por todos sus pecados, Dios le perdonará y Dios le declarará como una persona justa por la gracia y los méritos en Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, justificados, ¿cómo? Por la fe, no por obras. Hermanos, la salvación no es por obras, no es por lo que usted haga, no es por las ayudas que le dé al pobre, al necesitado, al vecino, a quien sea. La salvación, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿hay razones para avergonzarse del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Repito, Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Cristo murió, resucitó y que pronto volverá. Y que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confía en Él será perdonado, declarado inocente, declarado tan justo como su Señor y su Salvador Jesucristo. Ese es el mensaje. Proclámelo, anúncielo y viva para el Evangelio. Proclame el Evangelio, defienda siempre el Evangelio. ¿Qué hemos visto esta mañana? No se avergüence del Evangelio. Y hemos visto que Dios nos muestra dos efectos del poder del Evangelio a fin de que no nos avergoncemos de proclamar a Cristo. Y vimos el primer efecto. El Evangelio nos muestra el poder de Dios en su origen divino, en su propósito redentor, en su oferta imparcial. Y el segundo efecto que Dios nos muestra del poder del Evangelio es el Evangelio nos revela la justicia de Dios. Y esta se revela por medio de la fe y se evidencia en una vida que vive por fe. Vamos a orar esta mañana y que el Señor nos ayude a proclamar el Evangelio y que podamos decir como el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana
Te damos gracias por el mensaje de salvación y de vida eterna. Señora, ese mensaje me salvó. Ese mensaje un día llegó a mi corazón. Ese mensaje un día me transformó. Es tan poderoso que trajo convicción de pecado a mi corazón. Es tan poderoso que produjo fe para que yo pudiese creer. Es tan poderoso que transformó mi vida hasta el día de hoy y la sigue transformando día a día y cada día. Señor, que yo nunca me avergüence de Cristo. Señor, que esta iglesia, que cada uno de los presentes aquí, que también fue alcanzado por el poder del Evangelio, no se avergüencen de predicar a Cristo crucificado, pero también resucitado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor, gracias por tu palabra, gracias por salvarme, gracias por rescatarme. Ahora ayúdanos a llevar este mensaje para que todo aquel que crea reciba de ti, Señor, gracia y misericordia, y tu justicia, Señor, sea puesta en esa persona gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos esta mañana y te agradecemos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.